su obra poética y en su obra literaria en general, todas esas grandes contradicciones. Yo creo que eso responde mucho de las preocupaciones sobre Olmedo. Yo solo voy a contar chismes, porque aquí el experto es Raúl. Quiero decirles que, bueno, Olmedo fue el líder de la independencia de Guayaquil, luego de haber sido un obsecuente realista. Incluso escribió un poema a la muerte de una de las infantas, cuando Carlos IV perdió una de sus numerosas hijas. Un poema de cierta nota, además. Pero claro, no hubiera dejado de ser, no hubiera podido ser más que un poeta de salón de fines del siglo XVIII, muy ilustrado, si no venía la independencia de por medio. Él fue el gran actor de la independencia de Guayaquil. Era una gran figura. Por alguna razón no era el más rico, no era el más notable, sin embargo era el hombre al que todos confiaron. Lo nombraron jefe político, dirigió la independencia de Guayaquil y luchó por mantener a Guayaquil como un Singapur, como un país independiente entre Colombia y Perú, entre la Gran Colombia, como para hablar entre historiadores. Sin embargo, fue derrotado. Bolívar vino con el ejército granadino, colombiano, ocupó Guayaquil. Olmedo tuvo que salir en quema hacia Lima, porque Bolívar incorporó Guayaquil a Colombia. Luego se entrevistó con San Martín, como todos sabemos, y San Martín le cedió la dictadura en el Perú. Entonces, pues, Bolívar fue al Perú, pocos meses después, y lo primero que dijo es: tráiganmelo a Olmedo. Lo llevaron a Olmedo y Olmedo fue dispuesto a que lo fusilen, o al menos a que lo vuelvan a expulsar. Y le dijo: Olmedo, usted está nombrado embajador en Londres. ¿No? Y esas grandes contradicciones de este Olmedo que había vociferado contra Bolívar tan sistemáticamente, fue embajador de Bolívar en Londres. Pero además, no solamente eso, sino que se volvió un bolivariano sincero, creo yo. No, yo tengo muy buena opinión de los embajadores, así que no voy a hablar mal, no voy a decir que le nombré embajador, no, sino que realmente creo que cuando Olmedo conoció a Bolívar, le oyó hablar de su gran proyecto americano, superó su localismo. Olmedo se volvió un gran latinoamericano, un gran defensor de la integración latinoamericana, es su segundo momento, y por eso pensó el canto en esa perspectiva más continental, y entonces pues se enamoró de la idea bolivariana y compuso el canto a Junín en Londres. Efectivamente lo publicó primero en Londres, ahí se hicieron 2 ediciones, y luego salió en la meca de la cultura de la época, que fue en París. Ahí se publicó la edición Princeps, la más importante que existió durante muchos años, y luego, claro, fue publicada en varios lugares de América Latina, en el Perú muchas veces, en Ecuador también, pero también en Argentina, en varios lugares. Entonces, pues el poema era relativamente conocido entre los latinoamericanos. Olmedo, claro, regresó al Ecuador, fue uno de los fundadores del Ecuador. Estos funcionarios del municipio de Guayaquil que creen que Olmedo era un poeta cantonal están absolutamente equivocados. No, Olmedo era un gran poeta latinoamericano y un fundador del Ecuador. Él fue el que le puso el nombre al país, Ecuador, y el que defendió su unidad hasta que murió. O sea, hacer de Olmedo un separatista es una grosería. Pero no quería debatir con ese punto, porque Olmedo cuidó mucho su canto. Claro, se peleó con Bolívar. Incluso creo que Olmedo es, como muchos de los poetas de la época, o muchos de los autores de la época, un hombre que reconoció el pasado indígena. El indigenismo, como a mí me parece que es un fenómeno un poco posterior, tiene otras características, pero efectivamente él, como Bolívar, entendieron que la nueva realidad latinoamericana o americana, como se llamaba entonces, era precisamente una realidad mixta y contradictoria. Afirmó al Inca, pero negó su presencia. Afirmó a los indios en el pasado, pero negó la posibilidad de que los indios voten cuando se fundó la República, y le siguió cobrando impuestos. De manera que Olmedo es parte de esas grandes contradicciones que tuvieron los fundadores, ¿no? Como los fundadores de Estados Unidos, que dijeron que todos los hombres éramos iguales, que todos nacíamos iguales ante Dios, pero igual siguieron teniendo esclavos. Y algunos de ellos hijas con sus esclavos que fueron también esclavos. Y entonces, esa es la contradicción de Olmedo. Ahora él vivió profundamente estas contradicciones, luchó por una genuina democracia, era realmente un demócrata, era un enemigo del autoritarismo. Esto es absolutamente cierto. Olmedo desafió al poder de Flores, que fue su compadre, entre paréntesis, y en un momento dado pues conspiró y derrocó a Flores, fue la figura del derrocamiento del general Flores.
fue candidato a la presidencia de la República y como todos conocemos, en vez de elegirlo a él, que era el más grande poeta de América, lo eligieron a un excelente comerciante de Guayaquil, y por eso es que Rocafuerte, que tenía muy mal genio, dijo que habían preferido la vara del mercader a la musa de Junín. Murió habiendo sido derrotado en la presidencia de la República, no hubiera terminado el periodo, murió en Lima y luego sus restos fueron trasladados a Guayaquil. Mala pata, porque apenas los guayaquileños quisieron hacerle un monumento, se cuidaron mucho, lo mandaron a hacer a Italia, lo pagaron y recibieron a vuelta de correo una hermosa imagen de Lord Byron que hasta ahora está presente frente al Club de la Unión en Guayaquil y nunca se ha corregido ese error, ¿no es cierto? Olmedo, porque los italianos por alguna razón perdieron la imagen de Olmedo y terminaron mandándonos esta, que igual nos sirve porque todos sabemos que es Olmedo. Y todos los que van al Club de la Unión en Guayaquil y se toman todos los tragos que dan ahí, creo que cuando salen tampoco distinguirían a Lord Byron, porque van a la loca, ¿no es cierto? Entonces, igual. Pero mala pata de Olmedo, ¿no? Mala pata porque todos los autores críticos, tanto españoles como latinoamericanos, hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, reconocen que es el poeta más grande de América de la primera mitad del siglo XIX. Desde luego superior a Andrés Bello y a otros tantos poetas de la época. Y este poema es reconocido, no lo digo yo, lo dice Menéndez Pelayo, que es uno de los grandes poemas de la literatura castellana. Mucho mejor que poemas de la altura del poema dedicado al triunfo de Lepanto, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, nunca fue publicado en España. Hay algunas antologías que lo incluyen, alguna completa, pero dentro de un libro, y otras que no lo publican completo, jamás. Y esto duró mucho tiempo. Porque claro, mala pata de Olmedo. Cuando comenzaba a hablarse de él a fines del siglo XIX vino el desastre del 98. Y los hombres del 98, conste que digo los hombres, no se quisieron meter con Olmedo, porque dijeron, encima de los desastres que nos pasan a los españoles, ahora comenzar a exaltar una derrota de España no viene al caso. Entonces resultó que entre los entendidos literatos, entre ellos Menéndez Pelayo, tienen la mejor crítica sobre Olmedo, pero nunca lo publican, nunca lo incluyen en los 100 poemas, ni en los 1000 poemas mejores de la lengua castellana, y no se habla de Olmedo sino en círculos muy reducidos. Y para el colmo de la mala pata luego viene, claro, la dictadura, y ahí sí ya fue imposible, porque ya suprimieron a Olmedo hasta de los textos escolares. Olmedo no existe, porque canta una derrota de la España eterna, de la España gloriosa, de la España del Renacimiento católico. Bueno, ustedes posiblemente los que tienen cierta edad saben mucho mejor que yo cómo se autoveía España en tiempos de Franco, ¿no es cierto? Entonces, el generalísimo Franco terminó expulsando a Olmedo de las letras castellanas y hasta la presente fecha Olmedo es un poeta muy poco conocido en España. Una de nuestras preocupaciones fue pues tratar de hacerlo, tratar de que hagamos una edición española del Canto a Junín. Ahora, ¿por qué? Primero, porque ya lo mencionó Consuelo, Olmedo no solamente fue el líder de la independencia de Guayaquil, sino un diputado de las Cortes de Cádiz, y un diputado importante, porque fue quien planteó la abolición de las mitas en las Cortes. Y mala pata del pobre Olmedo, le tocó enterrar a su amigo José Mejía Lequerica, de quien redactó el epitafio, precisamente cuando murió con una peste en Cádiz, Mejía. Él desde luego volvió a Ecuador. Entonces pues dijimos, es un momento, se están cumpliendo 200 años de las Cortes, hagamos un esfuerzo por publicar a un diputado de las Cortes de Cádiz. Luego, al líder de la independencia de Guayaquil, una de las figuras importantes de la independencia. Luego al cantor de Junín, en esta América bolivariana en que todos se pelean por ser bolivarianos, ¿no es cierto? Esta pelea de entelladas entre los dos candidatos venezolanos, por cuál es más bolivariano que el otro, solo nos da la medida de que Bolívar sirve para todo, ¿no es cierto? Bolívar para el uso y el abuso. Entonces, claro, ahora que estamos reivindicando a Bolívar, bueno, reivindiquemos también a Olmedo. Pero resultó francamente difícil conseguir una posibilidad de publicar el canto en España. Y por eso yo quiero agradecerle a Pedro Celoaré en todas partes donde me pare, porque él sí se arriesgó y dijo, lo hacemos. Y aquí está el libro, ¿no? El libro está editado, publicado, y estamos cumpliendo este deseo. Los ecuatorianos somos un pueblo, como ustedes saben, sencillo, bastante modesto,
consciente de sus limitaciones, siempre tenemos la psicología de pueblo pequeño, como decía Benjamín Carrió, de nación pequeña. Entonces nunca esperamos que esto fuera visto desde otra perspectiva, sino como una reivindicación legítima de un gran poeta americano, que en España es un desconocido. Ya tenemos esta edición, yo quisiera destacar y agradecer mucho, insisto, a los editores que se la tomaron con enorme entusiasmo, y quiero, claro, agradecer a Fernando y a Raúl, que a quienes encomendamos los dos estudios introductorios, de Fernando Igasaki, una visión más global de la poesía americana de la época, y Raúl un estudio muy concienzudamente hecho. A mi juicio, yo no soy experto, pero sí soy un buen lector, creo que es de lo mejor que se ha escrito sobre Olmedo, incluso superior a nuestro más grande crítico literario, que es el padre Aurelio Espinosa Polete, que realmente había construido una propuesta de interpretación sobre Olmedo. Bueno, esto es lo que yo quería decirles. Entonces estamos en este acto sencillo, ya sabíamos que iba a ser casi en familia, como efectivamente es, pero en Pablo de la Vida, en nuestra propia cancha, digamos, donde tenemos hasta el rector propio, porque el rector de la Universidad de Pablo de la Vida es nuestro profesor de la Andina en Quito desde hace muchos años, y entonces pues ahí vamos a tener quizá un acto con un poco más de presencia, pero aquí lo apreciamos mucho precisamente porque se trata del consejo. Yo quiero agradecer al director de editorial y a Consuelo por su apertura para que este acto y luego futuras ediciones y futuros libros puedan llevarse adelante. Nosotros hemos traído una colección de libros que están ahí exhibidos, hay algunos que no están, por desgracia, de la universidad. Hay unos catálogos que pueden obviamente tomar los que quieran. Estos libros que están aquí en esta mesa son para distribución gratuita. Si ustedes quieren tomar uno o dos, se los llevan con todo entusiasmo. Esperamos que hagan muy buen uso de esas publicaciones. Unas son promoción de la universidad, otros son libros de tipo académico. Ya pues vamos a entregarlos al consejo, y estamos en un plan un poco ambicioso de intercambio. Yo ya de antemano dije que no vamos a contar con la valija diplomática, por razones que aquí los compañeros de la embajada saben perfectamente. Es una palabra que no hay como mencionar mucho actualmente en el Ecuador, porque hace poco se produjo un incidente un poco peor respecto de eso, entonces preferimos no mencionar. Pero vamos a tratar de más bien llegar al corazón de Iberia, como a veces hemos llegado, para que podamos ir llevando de a poco paquetes de libros que nos han colaborado con mucha buena voluntad los gerentes de Iberia en Quito, para llevarnos algunas publicaciones del Consejo. Ahora, yo quisiera, sin embargo, hacer una última observación que me parece muy importante, y es que este aniversario de las independencias ha coincidido con un gran esfuerzo por reivindicar el papel de las mujeres en la independencia. Y la Universidad Andina ha hecho lo suyo, no solamente porque hemos realizado varios estudios sobre mujeres en la independencia que están publicados, sino también porque el Salón de Honor el Salón del Consejo Superior de la Universidad, que iba a llamarse el Salón de los Libertadores, tiene un enorme vitral, uno de los más grandes del Ecuador. Estaba dedicado a los libertadores, pero luego, con cargo de conciencia, no hubo presión femenina, sino puro cargo de conciencia, y de los hombres resolvimos dedicarlos a las mujeres de la independencia. Entonces el Salón del Consejo Superior de la Universidad se llama ahora Salón de las Libertadoras, y precisamente exalta a las mujeres de la independencia. Ahora, yo quisiera decirles que no nos hemos parado ahí, sino que cuando inauguramos el nuevo edificio de la universidad, el tercer edificio académico de la universidad, que se llama José Joaquín de Olmedo, nosotros no quisimos hacer una imagen de Olmedo ni de Bolívar, sino que quisimos poner algo que Olmedo, no sé si consciente o inconscientemente, quiso hacer, y es en ese espacio machista, varonil, monopólico de los hombres, que es la batalla, Olmedo introduce la figura de una mujer, que es la musa de Junín, ¿no? Que él la utiliza no solamente para este poema, sino también para su siguiente poema, que los críticos dicen que es mejor, que el asunto es bastante medianejo, que es el canto que hace a Flores después de un triunfo en una guerra civil, ¿no? Entonces, la musa de Junín es una figura que creó Olmedo, de una mujer que inspiró su canto, ¿no? Entonces, lo que hicimos es pedirle a una artista mujer, paisana mía, por cierto, un taqui, que es Carmen Cadena, que haga un mural con la musa de Junín. Entonces aquí tienen ustedes
cuando, no sé si les han repartido ya. Aquí tienen ustedes un mural bastante grande, es más grande que esa ventana de ahí atrás, un mural de dimensiones muy grandes, en donde Olmedo y Bolívar son espectadores de la acción de la musa, ¿no? Y está transcrito en el mural, a un lado del mural, en la pared de la universidad, precisamente la parte correspondiente, cuando Olmedo dice, pues siento unas veces la rebelde musa, cuán vacante en furor, vagar incierta, por medio de las plazas buliciosas, o sola por las selvas silenciosas y las risueñas playas, que manso lame el canto a las aguayas, etc., ¿no? Hasta cuando dice que la musa triunfa con ellos y sus triunfos canta, pero irrumpe la musa en el espacio varonil de la batalla, ¿no es cierto? Entonces nosotros hemos querido, además, que este símbolo de una mujer irrumpiendo en un campo de batalla sea también una especie de reivindicación de las mujeres de la independencia, no solamente las que están en el Salón de las Libertadoras, sino esta figura simbólica que Olmedo creó precisamente para que las mujeres estén presentes en esa acción que les fue tan importante y tan costosa para las mujeres andinas y latinoamericanas, y fue la acción de la independencia, ¿no? No solamente que perdieron hijos, que perdieron maridos, perdieron sus joyas, a veces perdieron la vida. Cuando hicimos la lista del Salón de las Libertadoras encontramos que habían fusilado como 20 mujeres, los españoles. Hay que decir también que los patriotas también fusilaron otras tantas mujeres, y esas no les hemos hecho cuenta. Ojalá les hagan un mural aquí en España, decía yo, ¿no? Pero así pasó. Fue una guerra durísima en que las mujeres fueron también víctimas de una guerra a muerte, de una guerra en que no se respetó su condición sexual, ¿no es cierto? Entonces, por eso incluso hemos pedido a la editorial que ponga la figura del mural de la Musa de Junín en la edición, que por cierto es muy cuidada, tanto en la parte más estrictamente editorial como en la preparación. Raúl insistió que pusiéramos unos grabados originales, hubo que hacer varios movimientos por toda el área andina para conseguir al fin los originales precisos que están en el libro, y de todas formas creemos que hemos hecho una edición cuidada, una edición bastante decente, que honra a Olmedo, y desde luego creo yo que podrá ser ahora, pues, al menos para los iniciados, un motivo de lectura en las letras españolas. Yo ya me he prolongado mucho, pero como ven, sí les he contado chismes, que es lo que yo ofrecía hacerlo desde el principio. Y por último, claro, quiero agradecer a Consuelo, quiero agradecer a todos ustedes, a la librería, al consejo, a los compañeros y compañeras ecuatorianos y a los buenos amigos académicos españoles que nos acompañan por venir el día de hoy, porque además, para mala pata de Olmedo, porque ahí no se acaba, justo lanzamos el libro, o presentamos el libro cuando juega el Real Madrid. Entonces, fíjense ustedes lo que significa, ¿no? Un esfuerzo mayor que haber ganado la batalla al Mariscal Canterac, es precisamente haber venido aquí a escucharnos en vez de hacer lo que todo madrileño decente hace en estas circunstancias. Entonces, por eso quiero decirles que estamos muy, muy agradecidos. Vamos a hacer posiblemente una edición, un tiraje un poco más alto, para hacer un tiraje como el libro este de Bolívar, como este libro de bolsillo de Bolívar, porque queremos hacer una edición para circulación en Ecuador y en los países andinos. Pero este siempre será, no mandaremos nunca, no la haremos cruzar el continente, este siempre será la versión española. Esperamos que esta no sea la única edición, ojalá tengamos éxito con el público y podamos tener ediciones ulteriores de esta obra que notablemente, claro, nos une. A estas alturas ya las batallas no nos separan, nos une porque es una exaltación del lenguaje, de la lengua, una exaltación de lo que España creó con tan grandes y terribles contradicciones en América, y desde luego también una exaltación de la presencia indígena y de la presencia de la mujer, para que vayan viendo ustedes que no estuvo fuera de la imagen de Olmedo y ni de la imagen de los autores de la independencia. Eso es, de nuevo, muchas gracias. Pues muchas gracias. Hoy comienza el fin del maleficio de Olmedo. Y te damos la palabra, Raúl. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todas, buenas noches a todos. Yo estoy con una extraña sensación, porque estoy recién bajado del avión y tengo un cambio horario bien extraño. Entonces, para mí el día
corresponde a otra hora en este momento. Llegué hoy al mediodía, pero vengo contento porque, en cambio, el día domingo, un equipo que tiene una sucursal aquí en Ultramar y que en Guayaquil se llama Barcelona, ganó el clásico del Astillero por 5-0. Eso sí es una cosa, es como que el Barça le gana al Madrid 5-0, Barcelona le ganó al Emelec 5-0. Entonces, eso me tiene un poco alegre a pesar de la diferencia horaria, ¿no? En todo caso, yo les voy a leer, he hecho una selección de textos de la introducción sobre el texto introductorio sobre el poema de Olmedo. Y me he basado básicamente en las cartas de Olmedo, ¿no? Olmedo tiene una copiosa correspondencia con Bolívar, con Gutiérrez, con Araujo, con alguna gente de la época, con el propio general Flores, ¿no? Pero empiezo con algo. El 31 de enero del año 1847, 31 de enero del año 1847, 19 días antes de su muerte, Olmedo estaba de vuelta de su estancia de 2 años en Lima. Él había estado en Lima, decía él, a donde fui a buscar salud y no encontré. Y escribía desde Guayaquil a su compadre y amigo Andrés Bello. Le decía, en un tono mucho más cercano al spleen de fin de siglo que a su habitual serenidad y equilibrios espirituales. Decía Olmedo, hace muchos años que con mucha frecuencia me asalta el pensamiento de que aquí entre nosotros es incompleta, imperfecta la redención del género humano y poco digna de un Dios infinitamente misericordioso. Nos libertó del pecado, pero no de la muerte. Nos redimió del pecado y nos dejó todos los males que son efectos del pecado. Lo mismo hace cualquier libertador vulgar. Por ejemplo, Bolívar nos libró del yugo español y nos dejó todos los desastres de las revoluciones. ¿Qué había sucedido en el corazón de Olmedo para que 22 años después de la escritura del canto motejara a Bolívar como un libertador vulgar? A ese mismo al que había llamado árbitro de la paz y de la guerra. ¿De qué manera los sucesos políticos de la naciente república, que Olmedo tuvo que vivir la mayor parte de las veces como protagonista, impelido por las urgencias de las circunstancias, había transformado la idea sobre lo heroico que tenía Olmedo? Se arrepentía tal vez de haber escrito victoria por la patria, oh Dios, victoria, triunfo a Colombia y a Bolívar, gloria, o la supuesta vulgaridad del libertador era más bien una expresión malhumorada del cáncer que lo consumía. Yo introduzco aquí una idea, que es la idea del poeta civil. Yo lo llamo el poeta civil del siglo XIX. Fue no solo parte del proceso estético que contribuyó a pensar la nación en el siglo XIX, sino que también fue protagonista de los sucesos políticos requeridos para construirla. El poeta civil es un escritor que, sin tanto manifiesto de compromiso sartreano como se estiló en la década latinoamericana de los años 70, hizo de su producción literaria una parte fundamental de su propia práctica política. Los tres poetas de comienzo del siglo XIX, los tres poetas neoclásicos, Andrés Bello, Olmedo y el propio José María Heredia, José María Heredia pasó la mayor parte de su vida en el destierro y añorando la independencia de Cuba, son un ejemplo de esto. En todos ellos bulle no solamente la formación clásica, sino además el naciente espíritu del romanticismo que en América se impondría no como un movimiento de respuesta y de rebeldía frente al espíritu neoclásico, sino casi como un movimiento fundacional, porque las nacientes repúblicas estaban en ese momento surgiendo y el romanticismo surgía al tiempo que se construía el Estado Nacional. En nuestra América, durante los procesos independistas,
independentistas, el poeta civil experimenta por lo general un tránsito político que va desde su vocación monárquica, lo que decía Enrique, pasa por los anhelos de poder de los criollos que se sentían los legítimos representantes de dicha monarquía, y una vez agotada la experiencia constitucionalista de las Cortes de Cádiz y la vuelta al régimen absolutista de Fernando VII, desemboca en una lucha por la independencia de un lugar de origen que es asumido como la patria. Olmedo fue un poeta civil heredero de la tradición neoclásica, que cumplió como ciudadano, no sin conflictos personales, las tareas políticas que él sentía que la patria le demandaba, en detrimento, la mayor parte de las veces, de su vocación literaria. Aquí siempre había ese conflicto entre lo que decía el deber que me llama, el deber de la patria que me llama, y la necesidad de escribir. Por ejemplo, un poeta romántico como Juan María Gutiérrez se lamentaba en el prólogo chileno que le hacía de las obras de Olmedo, y decía: es una lástima que el señor Olmedo, pródigamente dotado para las letras, no hubiera podido consagrarse a escribir exclusivamente en verso. La esterilidad de la carrera literaria antes de la Revolución y después de ella los negocios públicos le alejaron del cultivo exclusivo de las musas. Su vida fue pública, sin que pudiera gozar en ella, como tal vez anhelaba, del largo reposo que exigen los trabajos mentales. No solo el goce intelectual que experimentaba Olmedo mientras trabajaba en la traducción de la primera epístola, Ensayo sobre el hombre, de Alexander Pope, a su regreso de las Cortes en el periodo de 1817 a 1820, han quedado patentes en el prólogo a la publicación de dicha epístola. También quedó demostrado en ella la convicción ética del poeta acerca del cumplimiento de sus tareas políticas. Decía Olmedo: el ocio que disfrutaba entonces, la distracción de todo negocio público y la soledad me preparaban maravillosamente a esta grande y deliciosa ocupación. Mas por aquel mismo tiempo, una voz imperiosa me llamó de improviso a tener parte en los destinos de mi patria. Se refiere a los sucesos que culminaron con el 9 de octubre de 1820 y la independencia de Guayaquil. Los cuidados de la vida pública y los peligros que incesantemente amenazaron mi país hasta la victoria de Pichincha, 24 de mayo de 1822, vinieron no solo a interrumpir mi tarea, sino a separarme de todo género de estudio, especialmente del trato con las musas, que son, como se sabe, nimiamente delicadas y celosas. Los escritores civiles del siglo XIX entendieron con claridad y practicaron con convicción, desde su origen de clase, aquello que a mediados del siglo XX Antonio Gramsci llamó la responsabilidad de los intelectuales, y que Jean-Paul Sartre demandó como el compromiso de los escritores. En la carta del 29 de agosto de 1823 dirigida a Joaquín Araujo, todavía no empieza la escritura del canto Olmedo. El anhelo de paz que Olmedo requería para su poesía siempre está en contrapunto con la necesidad del cumplimiento de su deber cívico. Pues ya puede usted formarse idea de lo que me pasa cuando, distrayéndome de las escenas lamentables de nuestra patria, mi imaginación vuela a consolarse en la dulce y filosófica soledad de usted. Un huerto, un jardín, un río, pocos y buenos libros, pocos y buenos amigos, y embotada la curiosidad de noticias políticas. Mientras dure este laberinto, en que por desgracia estoy también metido, y mientras que se serena el cielo político del Perú, me he quedado en el seno de mi familia como en un puesto de observación, pero siempre dispuesto a ir donde me llame el peligro y mi deber. ¿Qué he de hacer? Ese es mi destino. ¿Qué iba a hacer sino lo que hizo? El poeta cumplió a cabalidad con su destino patriótico. José Joaquín de Olmedo fue diputado en las Cortes de Cádiz, ya se lo ha dicho aquí, destacó por su lucha a favor de la abolición de la mita como institución, fue jefe político del cantón Guayaquil, jefe político de Guayaquil,
la primera ciudad que se independizó de lo que hoy es Ecuador, fue primer vicepresidente de la República del Ecuador, fue uno de los protagonistas de la revolución marxista, la revolución por el 6 de marzo de 1845, que destruyó al régimen dictatorial en el que devino la larga permanencia en el poder de Juan José Flores, ¿no? Al mismo tiempo, Olmedo es el autor del canto. En el estudio planteo lo siguiente, ¿no? Así como los griegos se vanaglorian de la Ilíada de Homero, los romanos de la Eneida, como cantos fundacionales, me parece que el canto a Bolívar constituye en la formación de lo que se llama el canon de la literatura hispanoamericana, la memoria poética de una gesta de la patria naciente. Debemos recordar que casi toda la producción hispanoamericana literaria del siglo XIX es básicamente fundacional, pues sin más tradición que la oratoria sagrada, la poesía de ocasión y la imitación del barroco español, con la genial excepcionalidad de Sor Juana Inés de la Cruz. En un principio, las letras expresaron también independencia de ideas. Olmedo era consciente de las distancias y las limitaciones de su obra frente a los clásicos del género. En una carta a su amigo Joaquín Araujo del 29 de junio de 1825 le dice: usted me habla de la posteridad, y aunque hablando sobre mi composición, ¿se ha atrevido usted a mentar la Eneida? No, amigo, yo me conozco. La Eneida es un río del cual no merece mi poema ser tenido ni por una gota, y cuando más se podría reputar como un grano de arena de la ribera por donde corre. Mas al mismo tiempo Olmedo también está consciente de lo significativo que es su empresa y el valor que habrá de tener su canto. Así, cuando recién empieza a escribir el canto, el 31 de enero de 1825, en ese entonces Olmedo tiene 50 versos escritos del canto, 31 de enero de 1825, dice a Bolívar: si me llega el momento de la inspiración y puedo llenar el magnífico y atrevido plan que he concebido, los dos hemos de estar juntos en la inmortalidad. En el proceso de la construcción del canon hispanoamericano, el canto a Bolívar es el poema fundacional, me parece, de la épica de nuestra América. Alguien podría señalar a la Araucana, escrito en Chile en el siglo XVI, por Alonso de Ercilla, madrileño, nacido en 1533. Pero ni el autor, ni el tema, que es la conquista de los araucanos por parte de los españoles, corresponden a la construcción heroica de la épica, en la medida en que, a pesar de que se canta mucho la valentía de los vencidos, la Araucana, por más vueltas que le demos, es épica escrita por un soldado español sobre la gesta victoriosa de los conquistadores españoles, la derrota del pueblo araucano y la servidumbre posterior a la que éste fue sometido. En cambio, en el canto a Bolívar, si bien se puede discutir sin fin el carácter lírico de la oda en tanto tipo de poema, Olmedo exalta el valor de la lucha por la libertad de América y el liderazgo que desempeña Bolívar. El canto a Bolívar es un poema épico fundacional, no solo por el tema, sino por el aliento poético que lo sustenta. En esto hay una carta a Bolívar, la carta que se llama la carta del 31 de enero, y en esa carta Olmedo también habla acerca del proceso de escritura del poema. Es interesante, decía que al 31 de enero el poeta confesaba: apenas tengo 50 versos escritos. 2 meses y medio después, esto es lo que le cuenta a Bolívar: mi canto se ha prolongado más de lo que pensé. Creí hacer una cosa como de 300 versos y seguramente pasará de 600. Ya estamos 520 y aunque ya me estoy precipitando al fin, no sé si en el camino ocurra dar un salto o un vuelto a alguna región desconocida. No era posible, mi querido señor, dejar en silencio tantas cosas memorables, especialmente cuando no han sido cantadas por otra música. La versión final del canto tiene 906 versos y estuvo terminada el 30 de abril. El 30 de abril le envía a Olmedo la primera copia manuscrita por él mismo a Bolívar. Según la fecha de la carta con la que el poeta envía el poema manuscrito por él mismo al Libertador, quiere decir que Olmedo escribió más de la tercera parte del poema
en menos de 15 días. En enero llevaba 50, luego le dice que va a 300, va a 600. Cuando le escribe el poema, en realidad estamos hablando ya de 906 versos. Es decir, en los últimos 15 días él no escribe más de la tercera parte del poema, lo cual es, ya si uno se pone a pensar pues, en lo que significa la escritura poética, significa una empresa descomunal en la que estuvo metido Olmedo. ¿Bien? Consuelo preguntó algo acerca de la crítica que Bolívar le hace al poema. Yo esa parte la he titulado Aquiles critica a Homero, las cartas de Bolívar, ¿no? Es un caso singular de la literatura. El personaje de un poema, que es una persona de la vida real, critica al poeta que lo ha convertido en personaje la manera como está representado en el poema que sobre él está hecho. Hoy le llaman metaliteratura a eso de ahí y se venden muchos libros al respecto de la metaliteratura. Pero en realidad la metaliteratura está presente en las letras castellanas, en lo que considero que es el centro del canon, que es el Quijote, ¿no? El Quijote es el primer personaje de la historia de la literatura en lengua castellana que tiene conciencia de que es personaje. Cuando él va en la tercera salida hacia Barcelona y llega a la librería, el Quijote ve y dice, wow. Bueno, no dice wow, pero dice, Sancho, veo que ya han publicado la primera parte de nuestras aventuras. Aquí está el libro sobre las aventuras de Don Quijote. Y él está en la segunda parte de Don Quijote, viendo en la librería que ya había salido publicada la primera parte de sus aventuras. Entonces es el primer personaje en la historia de la literatura que tiene conciencia de su ser personaje y que al mismo tiempo está, Cervantes está metalliteraturizando la construcción de esa parte. Olmedo, en cambio, es tal vez el único autor que tiene una discusión estética con su personaje, pero con su personaje en la vida real. Veamos entonces cómo se da esta discusión, ¿no? Bolívar y Olmedo, el guerrero y el poeta, fueron legisladores y hombres de Estado. Los dos protagonistas de un momento épico de la patria naciente, el uno como héroe de la guerra de independencia transformado en héroe de un poema, el otro como poeta de esa lucha que hizo del guerrero el héroe mítico del canto que celebra dicha gesta. Participantes ambos, a veces como rivales, otras como aliados en diferentes coyunturas políticas, pero además con la particularísima condición de actores de la inédita situación vital y literaria de ser el poeta y el héroe del poema que discuten entre sí acerca del plan del poema, de la presencia del héroe frente al resto de personajes y de los logros y fallos de la expresión poética. La primera respuesta de Bolívar es la de un hombre culto, de sólida formación clásica, que se manifiesta maravillado luego de la primera lectura de un poema al que considera producto más de un Apolo que de un poeta. Según se desprende de su carta fechada en Cusco el 27 de junio de 1825, parecería que Bolívar recibe con pudoroso asombro y, penetrado de una gratitud sin límites, su conversión en héroe literario. Usted, pues, le escribe Bolívar, usted, pues, nos ha sublimado tanto que nos ha precipitado al abismo de la nada. Usted, pues, nos ha sublimado tanto que nos ha precipitado al abismo de la nada, cubriendo con una inmensidad de luces el pálido resplandor de nuestras opacas virtudes. Consciente de la importancia relativa del individuo en las gestas históricas, consciente también de las limitaciones heroicas que conlleva la política en su ejecución cotidiana, Bolívar parece curarse en salud al momento de valorar en menos su propia actuación heroica al compararla con la memoria literaria que nos ha quedado de la guerra de Troya. Si yo no fuera tan bueno y usted no fuese tan poeta, me avanzaría a creer que usted había querido hacer una parodia de la Ilíada con los héroes de nuestra propia farsa. Perdón, con los héroes de nuestra pobre farsa. Usted habría querido hacer una parodia de la Ilíada con los héroes de nuestra pobre farsa. Bolívar se siente, y en la carta se hace acompañar de los demás patriotas en su sentimiento, precipitado al abismo de la nada,
por la manera como Olmedo lo ha convertido en héroe de su espinicio. Todos tenemos nuestra sombra divina, le escribe Bolívar, que nos cubre con sus alas de protección como ángeles guardianes. Usted nos hace a su modo poético y fantástico, y para continuar en el país de la poesía, la ficción y la fábula, usted nos eleva con su deidad mentirosa, como la águila de Júpiter levantó a los cielos la tortuga para dejarla caer sobre una roca que le rompiese sus miembros rastreros. No lo dice, pero lo vive en su condición de persona. La caída en el abismo de la nada se debe a la fuerza de la poesía. Despojado de su condición mortal y transformado en imperecedero héroe de la literatura en vida, ¿qué le quedaba sino arrasar el peso consagratorio de la gloria poética, confrontando hasta la muerte sus posteriores actuaciones en medio de la miseria y la política cotidiana de las nacientes repúblicas? Luchas contra caudillos locales que se oponían a su proyecto integrador, su anhelo de concentración de poder para combatirlo, traiciones cuya expresión más demoledora fue el asesinato de Sucre, el final de un sueño con la desintegración de la Gran Colombia, la soledad del héroe vilipendiado por todos en la hora de su muerte en Santa Marta. Esa, nuestra pobre farsa en definitiva. Hay un tono de chanza que tienen Bolívar y Olmedo en las cartas, ¿no? Cuando el poema todavía estaba en la etapa de nacimiento, en esa carta del 31 de enero a la que ya he hecho referencia, Olmedo le dice a Bolívar, porque Bolívar le pedía en una carta anterior que no lo haga un ser tan protagónico del poema. Entonces Olmedo le responde: usted me prohíbe expresamente mentar su nombre en mi poema. Eso le responde Olmedo. ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Que porque ha sido dictador 2 o 3 veces de los pueblos puede igualmente dictar leyes a las musas? No, señor. Las musas son unas mozas voluntariosas, desobedientes, rebeldes, despóticas, como buenas hembras, libres hasta ser licenciosas, independientes hasta ser sediciosas. Si a usted no le gusta que le alaben, ¿por qué no se ha estado durmiendo como yo 40 años? Fíjense, ese era el tono que utilizaban en las cartas, ¿no? En carta del 15 de mayo de 1825, luego de haber enviado a Bolívar 15 días atrás la primera versión del canto, copiada por el propio Olmedo, le escribe con largueza el plan del poema. Le dice: grande y bello, le dice Olmedo. Olmedo está muy orgulloso del plan del poema. Grande y bello, dice, aunque sea mío. Y ahí dice: mi plan fue abrir la escena con una idea rara y pindárica, la musa arrebatada con la victoria de Junín emprende un vuelo rápido, en su vuelo divisa el campo de batalla, sigue a los combatientes, se mezcla entre ellos y con ellos triunfa, etc. Hay una larga descripción ahí del plan que no la voy a repetir, pero en la descripción del plan Olmedo habla de por qué es necesaria la figura del Inca, ¿no? La aparición del Inca, su prolongada presencia en el poema y sobre todo el contenido político de su discurso son las objeciones frecuentes que se han hecho al canto. Bolívar fue el primero, pero no solamente Bolívar, la crítica en general ha estado dividida entre si la presencia del Inca en el canto es una presencia adecuada ya en la estructura. Olmedo es consecuente con su plan y en su plan estaba clarísimo el por qué el Inca tenía que estar, porque tenía que unir la batalla de Junín con la batalla de Ayacucho y porque además tenía que unir el pasado con el presente. Pero Bolívar, como señaló Enrique, lo llama, dice: la presencia del Inca es un defecto capital. Perdón, Consuelo, tú citaste eso. Consuelo citó defecto capital en su diseño. Dice el Libertador, dice: usted ha trazado un cuadro muy pequeño para colocar dentro un coloso que ocupa todo el ámbito y cubre con su sombra a los demás personajes. El Inca Huayna Cápac parece que es el asunto del poema. Él es el genio, él la sabiduría, él es el héroe, en fin. Por otra parte, no parece propio que alabe indirectamente a la religión que lo destruyó. Y menos propio parece aún que no quiera el restablecimiento de su trono para dar preferencia a extranjeros intrusos que, aunque vengadores de su sangre, siempre son descendientes de los que aniquilaron su imperio.
Este desprendimiento no se lo pasa a usted nadie. La naturaleza debe presidir todas las reglas y esto no está en la naturaleza. También me permitirá usted que le observe que ese genio inca, que debe ser más leve que el éter, puesto que viene del cielo, se muestra un poco hablador y embrollón, lo que no le han perdonado los poetas al buen Enrique en su arenga a la reina Isabel. Y ya usted sabe que Voltaire tenía sus títulos a la indulgencia y sin embargo no escapó a la crítica. Bolívar también realiza en esta carta unas observaciones menores al poema, digamos, observaciones en su mayoría llamadas piel de texto. Más en lo sustancial, el Libertador es tremendamente elogioso acerca del poema y no se limita a realizar una alabanza genérica, sino que va señalando parte por parte. En el antepenúltimo párrafo de su carta hace una síntesis de sus elogios al escribir. Permítame usted, querido amigo, le pregunte, ¿de dónde sacó usted tanto estro para mantener un canto tan bien sostenido desde su principio hasta el fin? El término de la batalla da la victoria, usted la ha ganado porque ha finalizado su poema con dulces versos, altas ideas y pensamiento filosófico. Bolívar observa que el Inca parece el asunto del poema. Mas decir que el Inca es el asunto del poema carece de sentido literario, puesto que el Inca en el poema aparece en función de la victoria de Junín y de la porvenir victoria de Ayacucho. No obstante esta crítica, el entusiasmo de Bolívar por el poema es indiscutible, y este lo expresa sin melindres en el párrafo que sigue. Dice Bolívar sobre el poema: confieso a usted humildemente que la versificación de su poema me parece sublime. Un genio lo arrebató a usted a los cielos. Usted conserva en la mayor parte del canto un calor vivificante y continuo. Algunas de las inspiraciones son originales, los pensamientos nobles y hermosos. El rayo que el héroe de usted presta a Sucre es superior a la cesión de las armas que hizo Aquiles a Patroclo. La estrofa 130 es bellísima. Oigo rodar los torbellinos y veo arder los ejes. Aquello es griego, es homérico. En la presentación de Bolívar en Junín se ve, aunque de perfil, el momento antes de acometerse Turno y Eneas. La parte que usted da a Sucre es guerrera y grande. Y cuando habla de la mar, me acuerdo de Homero cantando a su amigo Mentor. Aunque los caracteres son diferentes, el caso es semejante. Y por otra parte, ¿no será la mar un mentor guerrero? La queja de Bolívar sobre la presencia del Inca, sin embargo, es refutada por Andrés Bello. Andrés Bello, en una crítica temprana al poema, dice que todo pasa en Junín, todo está enlazado en esta primera función, todo forma en realidad parte de ello. Mediante la aparición y profecía del Inca Huayna Cápac, Ayacucho se transporta a Junín y las dos jornadas se eslabonan en una. Este plan se trazó a nuestro parecer con mucho juicio y tino. La batalla de Junín sola, como hemos observado, no era la libertad del Perú. La batalla de Ayacucho la aseguró, pero en ella no mandó personalmente el general Bolívar. Ninguna de las dos por sí sola proporcionaba presentar dignamente la figura del héroe. En Junín no lo hubiéramos visto todo, en Ayacucho lo hubiéramos visto a demasiada distancia. Era pues indispensable acercar estos dos puntos e identificarlos, y el poeta ha sabido sacar de esa necesidad misma grandes bellezas, pues la parte más espléndida y animada de su canto es incontestablemente la aparición del Inca. Entonces eso señalaba Andrés Bello en esa crítica temprana. Luego, ahí en el estudio hay una serie de menciones a los juicios que se hicieron, la de los hermanos Amunátegui, luego la del propio Juan León Mera, las opiniones de Bello y confronta las opiniones de Bello y Caro, Marcelino Menéndez y Pelayo en un texto sobre la poesía hispanoamericana del siglo XIX, dice: Olmedo tuvo en mayor grado que ninguno de ellos, se refiere a Bello y a Heredia, la grandilocuencia lírica, el verbo pindárico, al continua efervescencia del estro varonil y numeroso, el arte, las imágenes espléndidas, los metros resonantes, que a la par hinchan el oído y pueblan de visiones luminosas la fantasía. Bien. Esta es el reclamo de Bolívar a Olmedo. Yo no me voy a extender más. Quisiera simplemente señalar que este canto
tiene una permanencia poética, ¿no? La literatura cumple, entre otras, una función histórica y una función política. Conocemos un poco más acerca del sentido del honor, la amistad o la cólera que habitaron en el espíritu de los combatientes de la guerra de Troya por los versos de la Ilíada, así como sabemos por el cantar del mío Cid las intrigas de las cortes y las rencillas que de ellas se derivan al leer el periplo que va del destierro a la gloria y que prueba la templanza y la lealtad del héroe de las gestas castellanas. Más, lo que define a la literatura es obviamente su función poética, pues sin ella los textos serían únicamente historia, manifiesto político o recurso didáctico. Pero la función poética no es una función más ni está desmembrada de las otras, sino que integra todas las funciones de manera global a través de la belleza propia del lenguaje literario, más allá de la historicidad del concepto de belleza. Simultáneamente, la literatura es parte sustancial del tiempo histórico en el que es creada. Puede ser elemento de la ideología de ese tiempo, pero sobre todo es presencia estética, poética que trasciende a la política. El canto a Bolívar, sin duda, no solo es un elemento fundamental del discurso independentista, sino que constituyó en su tiempo un episodio estético esencial de la gesta de la independencia. La construcción del discurso independentista se ha dado a través de cartas, proclamas, manifiestos, himnos nacionales, textos de poesía popular. En medio de tales documentos, el canto irrumpe con fuerza fundacional en tono épico, sobre todo por la grandiosidad sostenida de su verso, celebrada desde un inicio por el mismo Bolívar. Pero el canto es también parte indispensable de la estética de la gesta de la independencia. Transformó las batallas por la libertad en poesía, moldeó en verso la imagen de nuestro héroe con Bolívar a la cabeza, construyó una imagen poética de la tradición, el valor y la esperanza de la patria naciente. El canto a Bolívar nos llega como una metáfora de la lucha por la libertad de la patria americana, como el testimonio de un tiempo en el que la escritura formaba parte del nacimiento de nuestras naciones, porque les insuflaba el alma de patriotismo y les moldeaba una imagen heroica de sí mismas, como la necesidad política de mantener nuestra memoria poética. El canto es una lectura de presente, no por reinterpretaciones partidistas que se puedan hacer de él, que eso sería utilizar demagógicamente al poema, sino porque sus versos nos siguen hablando del heroísmo del ser humano, de sus ideales libertarios, de la génesis de la patria y de la persistencia de la poesía. Pues muchas gracias, Raúl y Enrique, por esta bella presentación y también muchas gracias a ustedes por haber asistido al lanzamiento del libro, que esperamos que sí que tenga éxito y que por primera vez Olmedo logre conquistar España. Y yo creo que nada más, porque hay aquí muchos aficionados del fútbol, partidarios del Real Madrid. Y del Borussia también. También, pues.